Hoy vamos a continuar, iniciaron la semana pasada Salmos, ¿verdad? Hoy vamos con el capítulo 2, que voy a tomar unos minutitos con algunas cosas del capítulo 1 que considero relevantes para lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Si Dios permite, vamos a estar leyendo hoy capítulo 2, 3, 4 y 5, ¿sale? Entonces vamos a Salmos. El libro de Salmos, como muchos sabrán, fue escrito en su mayoría por el rey David, o por David. Algo como muy interesante del libro de Salmos, y quiero que lo estemos como constantemente notando, es que inicialmente o originalmente era o fue un acto de alabanza, fueron oraciones de una persona que sabía adorarle, que lo necesitaba como directo hacia Dios. Y Dios en su sabiduría, en su voluntad, hizo que estas oraciones, estas alabanzas como genuinas de un corazón se conservaran y se hicieran parte de la cultura judía, y no solamente de la cultura, ¿no?, sino que se volvieran parte de su sistema de adoración, porque cuando nosotros vemos la cena del Pesaj que está celebrando Jesús y sus discípulos, dice que recitaron el Salmo. Entonces ya se había vuelto parte de su sistema de adoración, palabras que David había expresado en un corazón como, pues, sincero a Dios, que obviamente, pues estas palabras no solamente eran de David, sino habían sido puestas por Dios en el corazón de David. Este fin de semana pasaron cosas bien hermosas, algunas complicadas, pero una de las cosas que me quedé mucho pensando fue que estuvimos compartiendo en varios lugares, pero en uno de los lugares que compartimos fue en un evento. Y el evento pues había música y todo eso, y había varias carpas, ¿no? Y pues no sé, los de allá estaban con su música norteña, otros tenían su asador y todas las de dolor para estar tomando. Y lo que nosotros hicimos, algo que a lo mejor en algún momento yo había pensado no tiene tanto o no es tan productivo, pero Dios me tapó la boca porque organizamos una reunión de alabanza en medio del evento, así como horrible. Y había cerveza, había alcohol y olía a marihuana todo alrededor. Pero organizamos una reunión de oración y éramos como 80 pues, hermanos, no como más, éramos como 100 y tantos. Y entonces ahí en medio de todo eso, organizamos una reunión de oración, pusimos bocinas y empezamos a adorar al Señor, así como en la iglesia, ¿no? Y al principio, o sea, obviamente no fue una competencia de subir el volumen ni nada, porque fue como pues normal, había mucho ruido, pero de repente yo me empecé a dar cuenta que todo el demás ruido empezó a bajar, porque las personas se les hizo raro, ¿no? Y entonces empecé a ver que muchas personas que no eran creyentes obviamente empezaron a acercarse y estaban ahí, no tanto, o sea, y me fijé mucho eso porque esa era como que parte de mi resistencia, que o sea, es como hacer que se burlen, pero estaban interesadas en lo que estaba sucediendo, ¿no? Y lo más interesante fue que muchos, si no la mayoría de los hermanos realmente estaban completamente enfocados en alabar a Dios, estaban como que se habían olvidado todo lo que estaba alrededor, ¿no? Y se convirtió en una de las mejores reuniones de adoración a las que haya asistido, ¿no? Y me ponía a pensar en esto relacionado con lo que vamos a ver. Una persona que realmente conoce quién es su Dios puede adorarle en cada momento de su vida. Se convierte fácil porque sabes a quién adoras. Y entonces no hay ni vergüenza, no hay como preocupación, no hay como nada. O sea, simplemente dices, Él es digno de alabarle, ¿no? Y esto es lo que sucede con David. Ahora, el libro de Salmos vamos a estar viendo o vamos a encontrar que existen 7 diferentes clases de salmos. Lo vamos a ir encontrando y lo vamos a ir mencionando, ¿no? Estas son las divisiones o como la clasificación. Están los salmos de lamentación, están los salmos de acción de gracias, están los salmos de peregrinación, entronización, están los salmos de sabiduría, me falta uno, acción de gracias, no sé si ya lo dije, y el último es de imprecación. Y este es un salmo como, es como curioso porque son 12 salmos que cumplen esta característica y que básicamente incluyen una maldición, vamos a usar esa palabra, en contra de la maldad. Es decir, David, inspirado por Dios, como que busca o habla acerca de el corazón de Dios acerca de la maldad, ¿no? Y esos son salmos curiosos. El día de hoy vamos a leer la porción de uno en el 5, que es el primero de los 12, ¿sale? Entonces vamos a
nada más a ver el versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sé que lo leyeron la semana pasada, pero aquí me gustaría poder como recalcar esto. Muchas personas, lo he escuchado, leen este salmo con cierta como añoranza, como pues estoy diciendo, me hubiera gustado. En la semana estuvimos compartiendo en la sierra, en la Sierra de León, y compartimos a policías estatales. Y estaba platicando con un policía que ya era creyente, y él así con lágrimas en los ojos decía, pero y a mí me contristó mucho el Señor porque decía, en serio lamento no haber conocido a Dios antes. Pero con un dolor en sus ojos, o sea, estaba llorando y tú veías al hombre con pues, instrucción pues policíaca, como duro, y decía, lamento no haber conocido al Señor antes, ¿no? Y muchos leen o leemos este salmo y decimos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, como, pues ya valí, esto ya no aplica a mí porque yo ya anduve en consejo de malos. Pero me gustaría que pudiéramos entender, porque ahorita vamos a ver algo en el capítulo 2, que esto, obviamente hay ciertas áreas en las que en nuestra vida que decimos, bueno, eso ya no se cumplió, pero el día de hoy nosotros podemos obtener esta bienaventuranza al alejarnos del consejo de malos. Ahora decir, bueno, es que yo no conozco a muchos malos, yo ya me reúno, ya voy a la iglesia. Bueno, de lo que está describiendo aquí, o está haciendo referencia, los malos no solamente son personas así con la cara de enojones, sino describe todo este sistema político, económico, social, que está en contra de Dios. Y que muchas veces nosotros decimos, nosotros ya no lo seguimos, pero me gustaría que reflexionaras qué tanto escuchas sus canciones, qué tanto ves sus películas, qué tanto consumes sus lecturas. Y esto es algo que te puede llevar a andar en el consejo de malos. O dice, estar en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Entonces, no es únicamente o se refiere a personas, sino muy bien puede significar o hacer referencia también o aplicar a este sistema, vuelvo a repetir, político, económico, social, que está en contra de Dios. Entonces, hay muchos no creyentes que dicen, bueno, yo ya no tengo nada que ver con las tinieblas, pero seguimos influenciando. Y no estoy haciendo un llamado a dejar de ver películas o escuchar música, pero necesitamos entender que hay música, hay películas, hay lecturas que definitivamente no edifican en nada. Y que solamente no que no edifiquen, sino que son contrarias a la verdad. Entonces tengamos cuidado con eso. Bueno, capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y esta como reflexión la está haciendo Dios, diciendo, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es la razón? Y me gustaría que pudieras de alguna forma imaginarte, ¿no? A Dios, a David, como reflexionando en esto. ¿Por qué los pueblos dedican tanto tiempo en planear, en hacer el mal, en buscar la forma de alejarse completamente de mí? Y esta es una reflexión que nosotros necesitamos traer a nuestra vida si de alguna forma hemos sido partícipes de un sistema que está empeñado en alejarse de Dios. Hace ya muchos años, a lo mejor alrededor de 20, empezó a circular o usarse mucho esta frase, ¿no? Mi vida eclesiástica y mi vida secular, haciendo una diferencia, lo cual trajo consecuencias terribles al creyente porque empezó a ver la vida de una forma dualista, ¿no? Una forma en la que podía vivir una doble identidad, una doble vida, una vida secular, una vida de creyente, lo cual no es así. Y eso es exactamente lo que el mundo quiere, lo que el que no es creyente quiere. Una vida que pueda comulgar con Cristo, pero una que al mismo tiempo le permita vivir las mejores cosas del mundo. Y esto lo está diciendo Dios, ¿por qué piensan cosas vanas? Ahora, aquí cuando estemos leyendo Salmo tenemos que recordar, por ejemplo, y llevar al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice la palabra?
piensa en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro. Si hay algo de buen nombre, en eso piensa. Pon tu mirada en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces está esta reflexión y al mismo tiempo dice, príncipes consultarán unidos y contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Y recuerdan cómo inició, bueno, inició desde mucho atrás, ¿no? Pero lo podemos ver como históricamente, ¿no? Tenemos esta etapa de la Edad Media, después tenemos el Renacimiento, donde todo tenía que ver, todavía todo tenía que ver de alguna forma con Dios. El arte, la poesía, la política, las escuelas, o sea, las universidades eran universidades religiosas, vamos a decirlo así. Pero llega este momento, la Ilustración, cuando de alguna forma el ser humano percibe importante o se le impone la necesidad de separar todo el conocimiento, el razonamiento de Dios. Y entonces empezamos a ver las consecuencias de sacar a Dios del arte, de la literatura, de la educación, de la política, estados en los que se permite, como el nuestro, ¿no? O no es mal visto, ceremonias chamánicas y cosas así raras, pero no se puede mencionar el nombre de Cristo en las escuelas, ¿no? Entonces vemos cómo, esto es lo que está diciendo, contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras, vamos a hacernos independientes, vamos o encontremos libertad de parte de Dios. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, diciendo, ¿en serio quieren encontrar libertad en eso? Yo puedo hacerlos verdaderamente libres, ¿no? Y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora recuerda que inicialmente hablábamos de cómo los salmos nos pueden ayudar a encontrar, a ver cómo es que adora a una persona que conoce a Dios. También podemos encontrar sabiduría. Ahora aquí encontremos o reflexionemos en lo siguiente. ¿Qué es lo que hacen los malvados? Buscar constantemente el desligarse de alguna forma de Dios. El poder encontrar o tener espacios en los que Dios no intervenga. ¿Qué es lo que hace una persona que busca a Dios? Dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, hermanos, como creyentes no podemos tener áreas reservadas para nosotros. Todo debe de pertenecer a Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y hace tiempo se puso hace ya muchos años, de moda una canción, ¿no? Que era así, como que pídeme y te daré naciones, ¿no? Y la cantaban las personas como un canto de guerra para las misiones. Pero esto es una promesa de Dios para el Hijo, no para nosotros, ¿no? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Pasamos por una parte donde había un concierto. Ay, ¿cómo se llama este grupo? Bueno, es un grupo así bien satánico, como de rock pesado. Y entonces el vocalista empezó a gritar. O sea, empezó a gritar así como gritan, ¿no? Los de rock. Pero como que pararon la música y dijo, todos alcen las manos y vamos a gritarle a Satanás que descienda, ¿no? Y toda la gente así como que se alocó y empezó así a gritar, Satanás, o sea, y tú dices, o sea, no tienen idea de lo que están diciendo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, sino en ese momento estábamos compartiendo a personas por ahí. Y había quienes decían, no, es que lo mío es lo de las cosas de Satanás y todo eso, ¿no? Y a veces ver la dureza de muchas personas como que te da a pensar, bueno, ¿cómo compartirles, ¿no? ¿Cómo hablar a estas personas? Pero necesitamos ver esto, que muchos de los que se han levantado y que ¿cómo dice la palabra? Con impiedad han detenido la verdad. Aquellos que se han resistido tienen que entender que va a llegar un momento que tarde o temprano todos se postren delante de Dios. Y no va a haber que, ay no, déjame tantito. Ese momento va a llegar y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nuestro Dios reina y esa autoridad que tiene Él sobre toda la creación es lo que podemos, y ese es el poder del Evangelio, puede transformar personas. Y el Evangelio no solamente es
las buenas nuevas de salvación, sino en el caso de algunos, como también lo escribía Pablo, es para vida o para muerte. Algunos es para condenación escuchar el Evangelio. El resistirse al Evangelio es condenación. Y esto es lo que está describiendo aquí. O sea, va a llegar el momento en el que Cristo venga en otro plan completamente diferente para juicio sobre las naciones. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Y esto entendamos también para nosotros. Seamos prudentes. Admitamos amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, aquí te animo a que puedas meditar en este versículo. Sírvelo con temor, regocíjate o alégrate con temblor. Y uno podrá decir, bueno, pero es que así como uno podría regocijarse o alegrarse si está temblando, ¿no? Es que menciona que tanto el servicio como el disfrutar los beneficios de Dios, que estén ligados, y no está hablando de este como miedo o terror, sino este deseo por Dios. Con esta misma persona que hablaba, porque me estaba contando de las operaciones y me estaba contando algunas cosillas relacionadas con lo que estamos viendo hoy, porque digo, pasó en toda esta semana que todo estaba como muy así, y me estaba contando muchas de las cosas que lo hicieron hacer, o que hicieron, cosas así feas, ¿no? Y me decía que antes se podía permitir experimentar nada, y que por eso ahogaba sus penas en alcohol y en cosas así, porque en el momento que él sentía pues, drogas y todo eso, ¿no? Para no sentir. Pero decía algo muy bonito, me decía, pero ahora ya no le tengo miedo a nada. A lo único que le tengo miedo es que él no me conozca, hablando de Dios. Eso es a lo único que le tengo de miedo. No solo, y hacía referencia a esto, no, porque acuérdense, el asunto no es conocerlo, sino que él nos conozca, ¿no? Y él hacía referencia a esto. Y entonces este versículo habla de esto, ¿no? Que nuestro servicio sea con Dios, sea a Jehová, pero con este temor reverente, con este anhelo realmente de Él. Que no sea el objetivo el trabajo, sino sea la reverencia, el amor hacia nuestro Dios. Que el propósito continúe siendo eso. Y que cuando nos alegremos por lo que Él ha hecho y que nos alegremos con Él y para Él. Y que no encontremos satisfacción en este mundo. Y como les escribía, ¿no? En el grupo, porque por esto hemos orado, porque hay ya toda esta como cosa horrible en el mundo y que la gente realmente se canse del mundo y que busque a Dios. Entonces no podemos regocijarnos en una paz como que el mundo da. No podemos regocijarnos en una estabilidad que el mundo da. Pero cuando vengan estos conflictos, todo eso, podemos regocijarnos en la paz y en la seguridad que Cristo da, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que está hablando aquí? Después, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. La palabra honrar es la palabra que nosotros encontramos después, definida como, ¿se acuerdan de esto en el Nuevo Testamento? Proscuneo, que es un beso. Incluso en algunas versiones, en inglés lo van a encontrar como beso, ¿no? Entonces, esto es la palabra que nosotros utilizamos para adoración. Es nuestra palabra de adoración. Dice, adora al Hijo para que no se enoje. Entonces, aquí tenemos que recordar Colosenses, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, recuerda, es esta cadena de pensamiento. Sírvelo con temor, gózate con temblor, adórale. Es decir, que tu vida sea un acto completo de adoración. Y ahí nuevamente, ahí tenemos que ligarlo con Romanos, por lo que nos va a decir aquí. Que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable. Este es el culto racional, ¿no? Pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él ponen su esperanza, ponen su confianza. Los que, porque acuérdate, está haciendo el contraste con lo que está buscando el mundo, como alejarse de Dios, desligarse de Dios, encontrar libertad de todo lo que tenga que ver con Dios. Pero dice, bienaventurados, y termina con esto, los que a Él se han ligado, a Él han puesto su confianza, están como juntos a Él. Y entonces, como verdaderos adoradores, necesitamos estar cercanos a Él. Los que no lo conocen buscan alejarse, no actuamos como ellos. Capítulo 3, oh Jehová. Y nada, aquí algunas consideraciones. Este Salmo de David
Bueno, aquí incluso a lo mejor algunos lo tienen, ¿no? Lo escribe cuando está huyendo delante de Absalón. Lo acabamos de leer recientemente, espero que se acuerden de la historia. Y eso fue muy padre poder leer primero Primera y Segunda de Samuel y leer Reyes, y entonces ahorita entrar Salmos y ya nos va a hacer mucho sentido, ¿no? Capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, los estudiosos dicen que es una trilogía que habla de exactamente el mismo momento, aunque a lo mejor en el título no lo mencionan que por el contenido, por la narrativa, describen en el mismo evento, ¿sale? Entonces nada, es como para que lo entendamos. Ok, va. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y encontramos por primera ocasión en los Salmos esta palabra que es la palabra Selah, que no es una palabra que estaba como determinada como para leerse dentro del contenido, sino era como una instrucción. Existen dos explicaciones para esta palabra. Por eso, por ejemplo, la cafetería le pusimos Selah, porque la primera tiene que ver con detente y reflexión. Muchos dicen que eso es lo que significa Selah, detente y reflexión. Otros mencionan que Selah significa detente y voltea a ver al cielo. Y cuando las opiniones se dividen así como 50-50, lo más seguro es que signifique los dos, ¿no? Detente y reflexiona y voltea a ver al cielo, ¿no? Entonces, cuando llegues a tu casa y vuelvas a leer, porque espero que lo puedan volver a hacer, o cuando lo estés haciendo en tu devocional, detente esta hora. Vamos a leer, dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y entonces tendríamos que detenernos. ¿Por qué David o por qué sus enemigos dirían esto? Y bueno, y si recordamos el evento, lo que acababa de pasar con David es que había sido corregido, castigado, bueno, en el orden de los capítulos, por su infidelidad con Betsabé. ¿Se acuerdan? Y la escritura también nos decía que este hombre no había corregido a sus hijos. Entonces, lo más probable o lo normal sería pensar que muchos decían esto, ¿quién salvaría a un hombre como este? Seguramente Dios ya lo desechó. Un hombre como este no vale la pena. Infiel, asesino, no educó bien a sus hijos, se lo merece. Y de hecho se lo dijeron. ¿Se acuerdan cuando salió y que un hombre empezó a aventar tierra, piedras? Se lo dijeron, esto se lo dijeron. Entonces esa es la reflexión aquí. David está diciendo, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Son más y más personas las que ya no me quieren. Entonces, lo que está pasando aquí es que David experimentó adversidad, que las personas ya no lo querían. Muchos son los que se levantan contra mí, siendo él la autoridad. Ahora las personas estaban en contra de él, que era autoridad. Y no solamente eso, ellos decían, Dios tampoco lo quiere ya. Dios no lo puede salvar. Ahora, si recuerdas, o bueno, si te ha pasado, y espero no ser el único, cuando suceden cosas malas a nuestra vida, cosas difíciles, no sé si has llegado a pensar, ¿qué hice? ¿Qué habré hecho que me está pasando esto? Y muchos llegamos también a la conclusión de decir, bueno, de alguna forma sí, lo merezco. Pero analiza de dónde viene ese pensamiento, esa condenación de dónde viene. Porque la palabra de Dios nos describe de dónde viene la condenación y quién es el acusador. Y nos podemos dar cuenta que este pensamiento que tiene David, y por eso nos está llevando a reflexionar, es el mismo que puede venir a nuestra vida. Vienen momentos difíciles y el acusador nos dice, no hay para ti salvación en Dios. Dios no te puede sacar de esto. Tú no te lo mereces. No, Dios ya se olvidó de ti. Otra cosa muy interesante de este salmo en particular, cuando dice, para él no hay salvación en Dios. ¿Saben qué palabra encontramos en hebreo? La palabra Yeshua. La palabra salvación que encontramos aquí y al final cuando dice sobre tu pueblo sea la salvación es de Jehová, es la palabra Yeshua. La palabra o el nombre de Jesús. Y entonces se vuelve esto como más, se enriquece de una manera muy hermosa para nosotros cuando Jesús no quiere tener, ya no sabe nada de ti, te ha olvidado, ¿no? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí nosotros podemos ver cuál era la condición de David.
no un reclamo al cielo, sino una humildad, porque dice que su cabeza estaba abajo. Y dice que Él es el que lo levantó. Y dijo, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Y nuevamente nos pone la palabra Selah, que es hacer esta pausa y como reflexionar qué es lo que está pasando. David estaba con la cabeza hacia abajo, derrumbado, pero dice que con su voz clamó a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Sabemos, por lo que nos dice el Nuevo Testamento, que Él conoce nuestras peticiones desde antes que nosotros las presentamos. Pero aquí David dice, y es enfático al decirlo, con mi voz clamé a Jehová. Y esta es una invitación, no un mandamiento, pero una invitación para cada uno de nosotros. Porque no sé si te ha pasado que cuando oras, por ejemplo, y oras como que en tu mente, muchas veces es fácil empezar como a viajarte a otros lugares, o a veces tristemente hasta quedarte dormido. Pero hay una eficacia, hay algo como diferente en orar en voz alta. Entonces yo te animo a que puedas intentarlo, vuelvo a repetir, no esa forma de mandamiento, sino a una forma de algo que vemos que aquí David hacía. Con mi voz clamé a Jehová. Ahora, el clamar está hablando de un dolor, involucra sentimientos. Entonces no es una oración preconcebida o hecha, no es un rezo a través del cual se va, sino es algo personal. Y es algo que se hace con la voz. Y te animaría que a lo mejor esta semana pudieras poner por obra. Llegar a tu casa y orar en voz alta, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que te pongas a gritar y que te manden a la policía a las 5 de la mañana, pero que pueda ser audible para ti qué estás diciendo, que pueda haber como ese ejercicio de escuchar lo que estás diciendo y que se vuelva también algo personal. Y después dice, y Él me respondió desde su monte santo. Entonces, en medio de la aflicción, en medio de la corrupción en la cual vivía David, Dios escuchó. Y David más adelante va a escribir, amo a Dios porque Él escucha mis oraciones y las contesta. Y esto es algo en lo que nosotros necesitamos reflexionar. Para algunos podrá padecer, y te pido nada más que lo reflexiones como chocante esto, pero Dios te escucha en la iglesia, pero también en tu cochinero. No hay un lugar donde Dios no te pueda escuchar si clamas con arrepentimiento. O sea, muchos piensan que para orar o para que Dios los escuche necesitan primero arreglar su vida, pero Dios nos escucha y lo sabemos, nos escuchó en el peor momento de nuestra vida. Y puede escucharnos. Y eso, Él lo escuchó desde su monte santo. David no estaba en un monte santo, pero Dios lo escuchó. Y eso es algo hermoso, que Dios pueda prestar oído y perdonarnos y transformarnos. ¿Sale? Después, ¿dónde estoy? Sí. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Se acuerdan algunos de los viejitos o de los que son contemporáneos de esa canción que antes ponía, que era con este salmo? Y los dientes de los perversos, ¿sí? Que me acordé de un niño de la iglesia que cantaba, y los dientes de los perversos llevan caries. Pero no, dice, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación, y es la palabra que le decía Yeshua, es de Jehová. Y sobre tu pueblo sea tu bendición. Y nuevamente encontramos esta misma palabra. Vemos un contraste. David puede acostarse, dormir y despertar porque Jehová me sustentaba. Escuchaba algo en lo que no me había puesto a reflexionar, porque muchas veces asociamos esta porción, y lo cual digo no está mal, y por ejemplo también una porción como cuando Jonás está durmiendo, o cuando Jesús mismo está durmiendo en medio de la tormenta. Escuchaba a un hermano que, hablando de este caso de Jesús, ¿no? Que él decía, bueno, generalmente hablamos de Jesús como confiado completamente en su Padre, pero digo, por más dormido que estés en eso, sientes el agua, sientes como que el golpe de tu cabeza contra el barco, ¿no? Y un poco anterior a esto nos describe que Jesús estaba cansado. Y no sé si te ha pasado esos momentos en los que has tenido tantos problemas o tantas preocupaciones. O sea, que simplemente ya te quedas dormido. Y no es tanto común, o sea, y no digo que esto no sea así, pero hay veces en las que
te duermes porque tu cuerpo ya no aguanta más. Ya no hay más lágrimas, ya no hay más, o sea, es simplemente te quedas, ¿no? Y creo que David, o esto es lo que yo creo, que lo que describe aquí es: yo me acosté y me dormí y desperté, y yo creo que David no está hablando aquí de la confianza que tiene a Dios, sino de su misericordia. Tenía tantos problemas, estaba experimentando la persecución y se quedó dormido en ese cansancio mental, físico, espiritual, y después volvió a recapacitar: chin, me quedé dormido, y despertó vivo. ¿Por qué? Porque Jehová lo sustentaba. Llega momentos en los que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras fuerzas no aguantan más y nos quebramos, ¿no? Y despertamos y vemos que su misericordia es nueva. Escuchaba a una persona y escuché tantas historias bien bonitas. Una persona que intentó suicidarse y se echó su cóctel de todo eso y le habló a su familia para despedirse. Y su papá era creyente y le dijo: no te vas a morir, mi Dios te va a levantar. Y él dijo: papá, me tomé todo lo que no me iba a tomar. Discúlpame, pero si tu Dios me levanta, yo le voy a servir. Y pues cayó así como desmayado, ¿no? Y dice que el otro día despertó y que volteó a ver todo, dijo: ¿qué? ¿Qué pasó? Y que se puso a llorar y que le entregó a su vida a Dios por eso, ¿no? Y muy bien describe esta situación en la que Jehová me sustentaba. Y entonces, cuando llegas a ese punto en el que tus fuerzas ya no pueden, tu cuerpo ya no puede, entonces entiendes: ¿a qué le puedo temer entonces ya? Si estuve al borde de la muerte, si estuve al borde de ya no poder más, si Dios me rescató de todo, entonces ya no importa quién se ponga enfrente de mí, ya no importa quién me rodee. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Si yo estoy aquí hoy, solamente es por Él. Eso es lo que decía David: sobre tu pueblo sea tu bendición. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Oye mi oración. Ahora aquí encontramos como, esto es primero David orando, vamos a decir el hombre orando, y aquí encontramos como una respuesta divina. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? ¿Buscaréis la mentira? Y aquí nos dice que reflexionemos nuevamente en esto, ¿no? Y por una parte podemos ver ese clamor que nosotros tenemos hacia Dios, en nuestra angustia, en nuestro dolor, pero también tenemos que considerar esta respuesta o este pensamiento de parte de Dios. ¿Por qué conviertes mi honra en infamia? ¿Cómo es que quieres encontrar bendición viviendo de esta forma? ¿Cómo quieres encontrar paz estando apartado de mí? Y son esos momentos en los que Dios, a través de la circunstancia que nosotros vivimos, no nos condiciona, pero nos busca o nos hace reflexionar. Es que no quiero hacerte sentir bien estando mal. Quiero que te arrepientas, para que entonces entiendas cuán amargo y horrible es haber dejado a tu Dios. Y que entonces puedas disfrutar nuevamente de mi gozo. Amaréis la vanidad, buscaréis la mentira. Sabed pues, versículo 3, que Jehová ha escogido al piadoso para sí, y Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces nos dice que este es, y no te equivoques aquí, este es el tipo de personas, el tipo de creyentes que Dios quiere que seamos. Ese es el tipo de personas que Dios usa, a los que buscan la piedad. Porque no está hablando que para poder ser salvos tengamos que caminar primero en piedad, porque es de lo que nos mencionaba el salmo anterior. Pero nos está mencionando aquí que una vez que Dios ha traído salvación a nuestra vida y que nosotros seguimos trayendo nuestro clamor a Él, ahora Él espera de nosotros que dejemos la vanidad, que dejemos la mentira. Y nos recuerda que el tipo de personas que Él ha escogido y ha capacitado para servirle son piadosos. Eso es lo que nos describe las cartas de Juan, que Él nos ha capacitado para no pecar, para alejarnos de pecado, porque dice que su simiente está en nosotros. Entonces dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, aquellos que caminan en piedad.
Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y son esos momentos, y es una posición interesante, ¿no? Estando en la cama, de espaldas al mundo y de frente a Dios. Y dice que en esos momentos, en el silencio, dice, temblad y no pequéis. Meditad en nuestro corazón estando en vuestras camas y callad. Meditad en su palabra, en quién eres, en quién es Dios. Dice, calla y no peques. Busca el arrepentimiento. Y te animo que hoy que llegues a tu casa, hermano, y posiblemente lo has hecho muchas veces, pero hoy, después de esto que hemos leído, lleguemos y meditamos en nuestro corazón acerca de nuestra relación con Dios. Y que entonces podamos llegar al versículo 5. Ofrezcan sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y aquí nuevamente recordamos Romanos, que nos presentemos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios. Pero ¿qué de nosotros puede ser bueno? ¿Qué de nosotros puede ser agradable? Lo sabemos, nada. Pero somos presentados en su justicia. Por eso es que el creyente necesita constantemente estar presentándose delante de Dios, como dice Timoteo, como un obrero aprobado. Es decir, que perseveremos en su justicia. Y entonces, cuando llegue la noche, podamos meditar en Dios, podamos pedir perdón, podamos someternos a Él, y entonces que nuestra piedad sean esos sacrificios de justicia, esos actos benevolentes que reflejen a Dios en nuestra vida. Y dice después, confiad en Jehová, confíen en Él, hagan justicia, vivan en lealtad, experimenten amor y créanle, crean que Él, si lo ha pedido, es porque es lo que Él es lo que Él quiere. Muchos son los que dicen, ¿quién nos va a mostrar el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. En paz me acostaré, ahora cambia ya la frase, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, primero habla de estos sacrificios de justicia, el contraste que algunos dicen, pero ¿qué es la justicia? ¿Quién nos va a enseñar cuál es la justicia? Y después encontramos la siguiente frase, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, para que podamos ver quiénes somos y podamos ver tu justicia y nuestra injusticia. Y después menciona esta comparación entre la paz que el mundo tiene en sus cosas, pero eso que nosotros obtenemos de parte de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces vamos a poder llegar a la siguiente noche, ya no derrotados y destrozados, sino en paz con Dios. Y poder acostarnos en paz, dormir. Y me gustaría que pudieras analizar este versículo en tu casa también. ¿A qué se refiere me haces vivir confiado? Te animo a que puedas meditar una y otra vez a qué confianza se habla, porque muchos puede ser que hayan llegado a la conclusión de que la confianza es nada me va a pasar, no se va a meter un ladrón a mi casa, no voy a perder el empleo. Pero ¿de qué hemos estado hablando estos últimos versículos? Él me sustenta. La confianza en su justicia, la confianza en la luz de su rostro, la confianza en quién es, la confianza en que tengo paz para con Él. Justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso es de lo que está hablando. La certeza de que si hoy acaba mi vida, voy a abrir mis ojos en tu presencia. No estoy como los incrédulos, no tengo la incertidumbre. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, estando atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y era una actitud, una costumbre que tenían los judíos de los jóvenes levantarse, ir al cuarto del padre y esperar ahí en silencio hasta que el padre les dijera, no te necesito hoy, haz tus cosas. O si el padre les decía, bueno, es que hoy te voy a ocupar para esto, pues ya. Y entonces David toma esta práctica y le dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué es lo que tienes para mí? Y es por eso que es muy apropiado, obviamente también no es un mandamiento, pero es muy apropiado el que podamos tener ese tiempo con Dios en la mañana.
que nos presentemos delante de Él y digamos, Dios, ¿qué tienes para mi día? Porque no sé si te ha pasado que muchas veces que haces tu devocional en la noche dices, no hubiera leído esto en la mañana y me hubiera ahorrado algún problema. Pero cuando nos presentamos delante de Dios, temprano, creo que tiene un efecto pues, muy apropiado. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, nosotros cuando leemos esto, tenemos que entender que no está en nuestro papel hacernos los malos. O sea, el creyente no necesita ser el rudo, porque aquí nos describe que no es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y de hecho Dios está en contra de este tipo de actitudes. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. O entendiendo o considerando quién eres tú. Mi acercamiento a ti será en humildad, ¿no? Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Y encontramos, y como les comentaba, este es uno de los primeros salmos imprecatorios, ¿no? Como una maldición o un deseo. Vamos a analizarlo. Dice, castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y encontramos el corazón de Dios hacia estas actitudes y a las personas que persisten en vivir de esta manera. Dios no va a tomar por justo al pecador. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar ahora que estamos y que vamos hacia tiempos peores. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Entonces es adecuado orar por esto, es adecuado orar porque Dios consúmelos y todo eso. El punto del Salmo no es ese, no es animar a que nosotros estemos lanzando maldiciones a las personas, sino que podamos entender el corazón de Dios hacia el pecado y que Dios no lo ve, nunca lo vio y nunca lo verá de forma diferente, sino como pecado. Y que como creyentes, por eso pone al final el contraste. Dice, pero los que en ti confían, alégrense, den voces de júbilo, porque los otros, su defensa, su confianza está en su fuerza, en su mano. Pero los que aman tu nombre se regocijen en ti porque tú bendecirás al justo y lo vas a rodear de tu favor. Y nuevamente, por supuesto que Dios nos da favor delante de las personas, pero tenemos que nosotros entender realmente delante de quién queremos tener favor. ¿De las personas? Seguimos poniendo nuestros ojos en este mundo. No. Del favor que está refiriéndose aquí es la capacidad de poder entrar a su presencia y ser vistos en su justicia, en la justicia de Cristo. Ese es su favor. El poder sabernos que podemos entrar al Padre confiadamente, entrar al trono de gracia, obtener el oportuno socorro y que cuando llegue el momento podamos ser capaces por su sacrificio verle a Él y que diga esa frase que tanto hemos esperado. Pasa. Eso es lo que deseamos y ese es el favor que nosotros deseamos, pero muchos el día de hoy su vista ha sido acortada porque han puesto sus ojos en este mundo y buscan el favor de políticos, de sistemas económicos, buscan el favor de la sociedad. Pero, queridos hermanos, recordemos, nuestra labor no es hacernos deseables a las personas. Nuestro propósito es agradarle a Él. Somos hechos para su gloria. Y muchas veces en ese camino nos vamos a hacer aborrecibles al mundo. De hecho, eso fue lo que dijo Cristo. Pero dice que bienaventurados los que ponen su confianza en Él, porque Él los va a rodear como un escudo con su favor. Vamos a llegar más adelante a eso, ¿no? Pero nos dice, ¿por qué le temes al hombre? Teme a aquel que puede condenar al alma.
Entonces, ¿de quién necesitamos escudo? No del hombre. Necesitamos de aquel que con su justicia podría consumirnos, pero por su misericordia no lo hace. Entonces, vamos a orar. Padre, muchas gracias por estas palabras que pudimos leer el día de hoy. Gracias por esta reflexión, Señor. Padre, es hermoso poder ver el amor y la misericordia que has tenido sobre nosotros, Señor. El enemigo constantemente, tú lo escuchas todo el tiempo en eso, trae acusaciones en nuestra contra, trae condenación a nuestra vida, Señor. Pero Padre, como está escrito en tu palabra, si tú eres el que justifica, entonces ¿quién puede condenar? Si tú nos justificaste, nos has santificado y glorificado, entonces si estás con nosotros, ¿a quién podemos temerle? Hoy nos ponemos nuevamente delante de ti, Señor, agradeciendo el perdón que has traído a nuestras vidas, Señor, y rogándote y pidiéndote y arrepintiéndonos, Señor. Nos sabemos perdonados, pero lo hacemos porque tú eres Señor. Y reconocemos que tú estás bien, que tú gobiernas, que nosotros estamos bajo ti, Señor. Bendito eres Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.